Muy buenas a todos en mi canal. Estamos una vez más aquí para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, del ciclismo, y en este caso hablaremos del FTP y el ciclismo. ¿Quieres saber cuáles son las claves sobre el uso de esta métrica y cómo mejorarla? O sobre todo entender cómo funciona esta métrica y si es lo único que importa. Dentro vídeo y comenzamos. Bien, el FTP es una de las métricas más extendidas dentro del mundo del ciclismo y por tradición es la métrica que más se ha instaurado en cuanto a la mejora del rendimiento, es decir, se sabe o se tiene la creencia de que cuanto más FTP tenga un deportista, mayor va a ser su rendimiento. Y esto no siempre es así, pero antes de nada hay que entender cuál es el concepto del FTP. Aquí es donde cito a mi buen amigo Javier Sola, donde podéis ver un webinar titulado Construyendo el umbral de potencia funcional y time to exhaustion y la resistencia en VLOCAT5. Os lo recomiendo muchísimo porque aquí habla uno de los conceptos, o sobre todo menciona cuál es el concepto del FTP. No sería otra cosa más que la potencia más alta sostenible que un ciclista puede mantener en un cuasi estado estable sin fatigarse. En el momento que estemos por encima de ese punto, sería cuando empezaría a entrar la fatiga. Es aquí donde entra un especial concepto que es el FRC. El FRC, para que lo entendamos, sería como la capacidad anaeróbica. Sería aquella métrica que relaciona cuánto tiempo en kilojulios puedes aguantar en base a ese FTP. Es decir, en el momento que tú pasas de ese FTP, tienes unos kilojulios de reserva, los cuales vas a poder gastar o no en función de la intensidad por encima de ese FTP. En este caso, imaginaros, tenemos 360 vatios de modelado de ese FTP. En el momento en el que subiéramos de ese modelado, empezaremos a gastar esos kilojulios que tenemos de capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuanta mayor sea la potencia que estemos por encima de ese FTP, pues más rápido se gastará esa pila. Y aparte, esta depleción de la pila va a depender no solo de esa potencia en base a ese FTP que esté por encima, sino que también va a depender de la cantidad de kilojulios que tengamos. De tal manera que al final el FRC sea, como lo que hemos comentado anteriormente, una pila, una capacidad para estar por encima de ese FTP. Y esta capacidad es de vital importancia en muchas de las disciplinas de ciclismo y de rendimiento. De hecho, existen ya aplicaciones que introduciendo una serie de datos nos permiten poder cuantificar o más o menos estimar, no obviamente con un 100% de precisión, pero ajustándose a una cierta realidad, a lo que pasa cuando generamos un cambio de ritmo por encima de ese FTP. Al final, estamos ayudando a que el deportista entienda que cuando mete un cambio de ritmo por encima de ese FTP o una intensidad por encima de ese FTP, nuestra reserva o capacidad anaeróbica va a ir bajando de tal manera que si no bajamos esa intensidad por debajo del FTP, no vamos a poder ir recuperando esa pila energética. Obviamente aquí hay factores nutricionales, factores relacionados con la resistencia y la fatiga y otra serie de factores que ahora no son motivo de este vídeo. Pero que tengáis en cuenta que no solo influye el FTP en el rendimiento, sino que otras métricas como el FRC pueden ser muy interesantes. De hecho, una de las grandes claves que tenemos que tener aquí en cuenta es principalmente que el FRC va a ser una pieza fundamental dependiendo de la disciplina. Aquí podemos ver, por ejemplo, si lo tenéis y lo veis a mi lado, por supuesto, una gráfica de una prueba de maratón. En las pruebas de maratones, una de las grandes características que sitúan este tipo de pruebas es que los comienzos de prueba son esfuerzos muy por encima del FTP, con lo cual aquellos deportistas que van a aguantar las primeras salidas o sobre todo los primeros comienzos de carrera son aquellos que están disputando justamente esas primeras posiciones, pero por otro lado también tienen más capacidad de FRC, de tal manera que si tenemos un deportista que quiera plantearse un objetivo de maratón u otro objetivo relacionado con una demanda específica, si no tiene buenos depósitos de FRC, no va a poder aguantar el primer envite de carrera, con lo cual ya se va a generar una selección de carrera muy brutal, con lo cual es importante tener en cuenta que ese FRC también es clave para entender el proceso de rendimiento de un deportista. Por supuesto, como hemos comentado anteriormente, el FRC es una de las métricas que va a depender muchísimo o sobre todo que va a tener una mayor o menor importancia en función de la disciplina. Aquí es donde te invito a que pienses y que me pongas en los comentarios de ¿piensas que va a ser igual de importante el FRC en una prueba de persecución en pista? ¿O va a ser igual en una prueba de ciclocross, en carretera? Dentro de carretera una vuelta por etapas, sprints, llano, contrarreloj. O si nos vamos a la maratón, ¿va a ser igual de importante en rally, en maratón, en media maratón? Te animo a hablar en los comentarios y que pongas tu opinión. Como recomendación, y te lo dejaré en la descripción, te animo a que asistas al webinar que darán el próximo miércoles mis amigos Javier Sola, Raúl Celdrán y David Barranco, donde explicarán
toda la serie de métricas de rendimiento y los hitos fisiológicos que se puedan determinar, y sobre todo a definir exactamente qué métrica corresponde con cada métrica y a qué se debe o en qué se puede mejorar en las valoraciones y evaluaciones de muchos deportistas, lo cual va a ser muy interesante. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Por mi parte, siempre recordarte, suscríbete, dale like y échale un ojito a la descripción de aquí abajo, que vas a encontrar, aparte de la recomendación que te he dado anteriormente, de mucha más información de calidad y que puede ser muy interesante para tu conocimiento. Y como siempre, recuerda, me tienes en las redes sociales, así que nada, espero verte pronto. Cualquier consulta, cualquier duda, nos vemos en las redes sociales. Un abrazo a todos.